¿Cómo están, hermanos? Ay, no se oyó muy claro. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, en la bendición del Señor, que siempre nos hace sentir que está presente en nuestras vidas, nos anima, nos exhorta, nos da consejos que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. ¿Quiénes lo creen? Amén. Así que preparémonos porque el Señor, cuando Él habla, lo hace con un propósito. Y siempre el propósito de Dios es bendecirnos. Siempre es bendecirnos. Así que en esta mañana yo le voy a pedir que oremos, que sea el Espíritu Santo el que traiga el convencimiento, porque miren, nosotros podemos preparar un mensaje muy estructurado, muy magistral, pero si el Espíritu Santo no se mueve en usted y usted no está dispuesto, usted va a salir igual. Y el Espíritu Santo siempre tiene un plan de bendecirnos. El 21 de diciembre el Señor en palabra profética nos habló acerca de la indiferencia. ¿Quiénes lo recuerdan? Pues ese tema me estuvo dando vueltas y vueltas y cuando yo le oraba al Señor para que me hablara acerca de esto, Él fue enfático y me puso que hablara de la indiferencia como un pecado. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos diste una palabra confrontativa para hacernos reaccionar. Tú fuiste enfático, Señor. Tú nos dijiste que la iglesia en general no te ha conocido porque no manifiesta el amor que tú esperas. Y hemos caído en ese pecado de la indiferencia. Por eso te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu, que es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos habla en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén, amén, amén. Realmente fue una palabra confrontativa. Porque cuando el Señor le hace a uno ver que no está tan bien como uno cree, pues obviamente uno tiene que meditar, porque se trata de agradar a Dios, no de agradarnos a nosotros mismos y mucho menos de que el Señor solo nos esté agradando a nosotros, ¿verdad? Esa relación de amor con el Señor tiene que ser recíproca. Cuando Él nos bendice, nos agrada, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que pensar qué estamos trabajando, poniendo de nuestra parte para agradarlo a Él. ¿Puede decir amén? Amén. Fíjense que aunque la palabra indiferencia como tal no aparece en ninguna de las versiones de la Biblia, hay conceptos muy cercanos que nos hacen ver y que aparecen en muchas versiones, ¿verdad? Que nos hacen ver que la indiferencia es sinónimo de tibieza o de pereza. Y vamos a ver en esta mañana por qué, ¿verdad? Fíjense que hay una palabra en donde dice en Romanos 2:4 en la Biblia de las Américas y pregunta, ¿te es acaso indiferente la bondad de Dios? Y aquí vemos que aunque nosotros digamos, no me es indiferente, cuando nosotros no trabajamos en algo, que en alguna actitud que sabemos que es del agrado de Dios, es porque no nos importa, porque somos indiferentes a la bondad de Dios. Y eso es algo en lo que nosotros todos tenemos que trabajar, porque el Señor habló de la iglesia en general y cómo se sentirá el corazón del Señor de ver a su iglesia indiferente. Los que tienen hijos piensen qué sienten cuando sus hijos son indiferentes. Cuando haga lo que usted haga por agradarlos, simplemente no hay una respuesta, ¿verdad? Pues eso es, creo, lo que el Señor está tratando de hablarnos. Cuando yo les digo que se puede referir a la pereza espiritual,
Pues notemos lo que nos dice la palabra ahí en Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todos queremos heredar promesas. Pero fíjense que aquí cuando nos está llamando a ser imitadores de aquellos que por la fe, quiere decir que nosotros tenemos que estar interesados en todos aquellos personajes que por su fe heredaron las promesas. Y a veces nos da hasta pereza abrir la Biblia. Entonces vemos que la indiferencia también tiene mucho que ver con la pereza espiritual. Y yo creo que en algún momento de la vida nosotros hemos experimentado esa pereza, porque sabe una cosa, que uno de los trabajos del tentador y uno de los trabajos de las tinieblas es precisamente eso, que nosotros no nos interesemos. Es que mire, cuando usted tiene interés, usted busca, usted hace todo lo posible por alcanzar algo. Si usted no ha alcanzado niveles de madurez, usted no se ha esforzado, ¿verdad? Y de eso es lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces, la indiferencia no solamente es una pereza espiritual, sino que también se refiere a la falta de compasión. Y vamos a ver en diferentes versiones lo que dice Primera de Juan 3:17. En Reina Valera 60 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire cómo dice esta traducción, lenguaje actual. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Vamos a ver esta otra versión. Pero si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Y esta otra: pero si alguien nada en la abundancia y viendo a su hermano estar necesitado, le cierra el corazón, ¿tendrá valor para decir que ama a Dios? Entonces yo creo que en muchas versiones lo que el Señor está mostrándonos es que si no hacemos lo que Él dice, si no estamos ayudando a los hermanos que vemos, ¿cómo podemos pensar que el amor de Dios vive en nosotros? Y lo podemos ver en cosas tan sencillas. Aquí, por ejemplo, con la canasta de bendición, piense, ¿qué tanto ha ayudado usted en esa canasta de bendición? O le da pereza o simplemente no le importa, ¿verdad? Son cosas mínimas, pero a las que Dios nos está exhortando. Porque miren, vamos a ver el significado de la palabra indiferencia, para que todo nos quede claro. Según la Real Academia Española, ¿verdad? La palabra indiferencia significa estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, un objeto o asunto determinado. Simplemente no le importa. Entonces, ser indiferente en una persona significa no mostrar interés ni inclinación afectiva o emocional hacia algo o hacia alguien. Eso dice la Real Academia. Actuando con apatía, desapego o neutralidad, sin que le importe si las cosas son de una u otra forma, actuando a veces como un mecanismo de defensa para no ser herido o abrumado por las emociones. Hay gente que no quiere llegar a sentir compasión, entonces ni voltea a ver al que está pidiendo limosna,
al que está en gran necesidad, al que está tirado en el suelo, ni lo voltea a ver, porque no quiere que sus emociones se remuevan. Entonces la indiferencia no es ignorancia, porque la ignorancia dice no lo sé, pero la indiferencia dice no me importa. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? La indiferencia es sinónimo de gran egoísmo. Y vamos a ver las características de una persona indiferente. En primer lugar, le falta interés. No se involucra emocionalmente en nada porque no hay nada que le importe. Porque cuando a uno le importa, sí se involucra, ¿verdad? Neutralidad. No toma partido, no siente atracción, ni rechazo, ni afecto, ni desagrado. Eso es ser indiferente. Otra característica es ese desapego emocional. Actúa con frialdad, con insensibilidad, solo le importa lo que tenga que ver con él. Hay una falta de empatía, como una barrera protectora. No me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero ¿será que eso es lo que ha dicho el Señor en su palabra? Cuando el Señor dice, y en su oración, Él dice que todos sean uno, es porque yo me voy a interesar por todos los que están a mi alrededor. Y voy a dejar de pensar un poco en mí, en mis intereses, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero hacer, para empezarme a fijar en qué necesitan los demás. Y usted puede empezar en su casa. A veces en la casa demandamos que nos respeten, que nos ayuden, que nos digan, que nos hagan, pero ¿qué estás haciendo tú para que los demás estén bien o se sientan complacidos, verdad? A veces las mamás pensamos que porque les cocinamos rico, eso es todo, pero tal vez tienen otro tipo de necesidades que no estamos supliendo porque no nos hemos puesto a pensar qué necesitan, ¿verdad? Y muchos, piense en todos los ámbitos en los que usted se mueve, qué tan interesado está en los demás, más que en sí mismo, ¿verdad? Y la inacción. La indiferencia nos puede paralizar ante situaciones que requieren compromiso o una reacción, ¿verdad? Fíjense que hay gente que por egoísmo no se compromete, entonces no, simple y sencillamente no le importa lo que esté pasando en el mundo, media vez su mundito interno esté bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí viendo esto, nos estamos dando cuenta que estamos contraviniendo todo lo que el Señor nos manda a hacer como sus hijos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor nunca ha sido indiferente hacia nosotros. Vamos a ver las causas y los tipos de indiferencia que hay. Hay una indiferencia que se utiliza como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Tal vez una persona ha sido muy lastimada, muy rechazada, entonces dice, no les importa lo mío, a mí tampoco me importa lo de nadie. Cuidado, son argumentos que el enemigo utiliza para mantenerte en ese estado de indiferencia que es un pecado delante de Dios. ¿Por qué pecado? Porque pecado es todo lo que hace distancia entre nosotros y Dios. Y cuando nosotros contravenimos su palabra, nos distanciamos. Cuando nosotros deliberadamente no cumplimos con lo que Él está mandando hacer, obviamente entramos en esa condición de pecado. No nos gusta, pero es así, ¿verdad? Entonces, podría ser que nos estamos protegiendo del dolor, de la traición o una sobrecarga emocional, como les decía hace un momento. También la indiferencia puede ser por convicción. Yo así soy y que me aguanten, ¿verdad? O por pereza. Y puede ser algo que razonadamente yo decido
no involucrarme en nada para que nadie se meta conmigo, o simplemente me da pereza, ¿verdad? Participar, ayudar, en fin. Ahora, fíjense que algo que el Señor me mostró a mí es que la indiferencia está trabajando, está carcomiendo a la persona por dentro como hace la termita. Usted no mira muchas veces a la termita, pero la termita está trabajando bajo de agua. Y cuando usted siente, ¿qué va a pasar con una casa invadida de termita? Se va a caer, se va a caer. Y muchas familias, muchos matrimonios se han destrozado a causa de la indiferencia, ¿verdad? Carcome, va carcomiendo y cuando siente, se desarma, se acaba, ¿verdad? Entonces, el Señor me hacía ver que la indiferencia ha destruido muchas vidas y muchas relaciones. Piense en esos matrimonios rotos porque alguien solo pensó en su propia felicidad y no pensó en la felicidad o en la comodidad del otro, ¿verdad? El problema de la indiferencia, miren, podemos cometer el error de pensar que ser indiferentes pues no causa ningún problema, porque parece que no estamos tomando partido ni aquí ni allá y estoy viviendo, pero esa es una comodidad de la cual tenemos que salir, porque el Señor nos está demandando que veamos a nuestro prójimo, qué está pasando con el prójimo, ¿verdad? Cuando nuestros corazones deciden estar indiferentes, nos hemos alejado del amor de Dios. Y eso es lo que el Señor dijo en esa palabra profética, que no le habíamos conocido, porque Él es amor. Entonces, la indiferencia es falta de amor. Y notemos como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la Biblia nunca nos llama a ser indiferentes, al contrario, nos llama a ayudar, a buscar, aún a amonestar, a perdonar, ¿verdad? Mire cómo dice Lucas 17, 3 y 4. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. O sea, el Señor nos está mandando a desprendernos de ese yo que está tan arraigado en que me suplan, en que me amen, en que me den, en que me respeten, pero no me importa si yo voy a herir a alguien. ¿Verdad? Y fíjense que cuando en esta versión me gustó y no anoté cuál era, pero dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Pero no se trata de que usted ande buscando quién anda pecando para irle a señalar, mira, estás haciendo mal. No. Porque entonces lo va a estar hiriendo. Pero sí se trata de que si usted tiene una persona que usted sabe que no está bien, en algún momento se lo tiene que decir. Porque miren, el pecado ¿a dónde lleva? A ver, ¿a dónde lleva? Dígalo, el pecado lleva a la muerte. Y usted viendo a alguien que está parado en una línea de tren y ve que viene el tren, ¿no le va a avisar? Ese sí es indiferente. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere, que nosotros le hagamos ver al pecador que hay una solución. Cuando se acerca a Dios arrepentido de todo corazón de lo que ha hecho mal, va a encontrar perdón,
va a encontrar la solución para su vida y va a dejar de ir camino a la muerte definitivamente. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de estos llamados? De perdonar, de exhortar, de buscar, de ayudar. ¿Cuál es la razón? El amor a los hermanos, ¿verdad? Porque amo a la persona con la que tengo tal vez un conflicto. En lugar de actuar con indiferencia, me voy a acercar y le voy a decir, ¿tienes algo contra mí? O yo te hice algo, porque veo tu actitud, pero por amor, no por reclamo. Es que el reclamo tiene que ver con el ego, mientras que la exhortación tiene que ver con el amor. No voy a herir a la persona, voy a tratar de hacerle un bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la indiferencia también muestra una desconfianza en Dios. La actitud del corazón me dice, me da igual. ¿Verdad? El indiferente dice, ay, me da igual. Si agrada o no agrada a Dios, imagínense. Pero no está poniendo su confianza en el Dios que puede restaurar esa actitud de tu corazón, que puede cambiarte, que puede transformarte, que puede sanar las heridas más profundas. Y el salmista en el Salmo 103 nos recuerda todo lo que hace el Señor por nosotros. Ahí lo tenemos. Mire, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces, ¿hay cosas que tienes que perdonar o son todas? Si Él te perdona todas, tú todas. El que sana, dice, todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa, en otra versión dice, del hoyo tu vida. Entonces, Dios puede sanar la actitud indiferente. Él no es indiferente ante lo que necesitamos. Imagínese un Dios indiferente que no le importa a usted en qué estuviéramos si no le importáramos a Dios, ¿verdad? La indiferencia, fíjense, no deja ver lo bueno de otros. Ese es un mal que hay que desarraigar del corazón y que el Señor nos hizo ver que la hemos padecido. No es que yo los esté señalando, es que yo también me sentí redarguida. Porque hay necesidades y cuando somos indiferentes ni nos enteramos, ni nos importa enterarnos, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor, mire lo que dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, cuando nosotros elegimos el camino de la indiferencia, es más cómodo, ¿sí o no? No me meto en problemas, no me esfuerzo, pero no es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos empezamos a fijar un poco en los demás, nos vamos a dar cuenta que no solo nosotros tenemos problemas, que otros tienen problemas. Y a veces uno en la consejería, en lo que menos piensa es en el problema de uno, porque está atendiendo a uno. Y cuando uno siente, ay, Dios quiera que se le haya arreglado la situación a fulanito, a menganito, Dios quiera que esté sano, Dios quiera, ¿verdad? Y eso nos va ayudando a salir de ese confort en el que el enemigo nos quiere tener, para que nosotros no actuemos como iglesia, en unidad, preocupándonos los unos por los otros. Entonces, la indiferencia tarde o temprano nos va a llevar a la amargura. ¿Por qué? Porque el indiferente tarde o temprano no le va a encontrar el sentido a la vida. Y entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Como no está haciendo nada y solo está esperando recibir y recibir y recibir y recibir, llega un momento en que se va a llenar de amargura, porque mire, el que mucho espera, mucho también se decepciona. Se frustra, ¿verdad? Y el Señor es claro que nos dice, cuídense de que
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, y la indiferencia puede ser una raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Encima de que nos vamos a amargar a los que están a nuestro alrededor. Es que de veras, yo no sé si alguna vez ha tenido oportunidad de convivir con alguien que esté en amargura, pero cuando usted siente, usted también está amargado. Hay gente que nada le gusta, con nada quedan bien, nada le parece. Cuídese, dice, cuídense, porque hay cositas que nos están causando amargura y estamos en mal camino y lo vamos a ver más adelante. Miren, el ejemplo de Jesús es más que suficiente. Mire cómo dice: haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la palabra nos está exhortando a que haya en nosotros ese mismo sentir. Él pudo haber dicho: yo soy Dios, tengo una buena posición aquí, ¿por qué voy a descender a la tierra a pasar tanto problema? Pero él sabía que nosotros estábamos en problemas. Por esos malagradecidos, ¿verdad? Encima de todo, por esos malvados. Nosotros teníamos un problema que no podíamos resolver. ¿Y cuál era ese problema? A ver, la separación con Dios. Estábamos separados de Dios definitivamente. Y Jesús no actuó con indiferencia. Él vio la necesidad, él vio que el diablo iba a hacer pedazos la creación de Dios. Y había un plan y no se negó. Y dijo: no, yo tengo que intervenir, ¿verdad? Y por eso es que Él nos da ciertas ordenanzas, ¿verdad? Para que nosotros actuemos como Él. Y todavía dice: haya en vosotros el mismo sentir. O sea, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Como una sugerencia o como un mandato? Es imperativo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Es un mandato, es imperativo, lo tenemos que hacer. Todos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, ¿sí o no? Y lo estamos siguiendo en su plenitud. No, porque el Señor ya nos lo dijo. Y miren, hoy yo estaba orando y con todo este mover político que se dio y que me recordé que el año pasado yo estuve escuchando varias profecías que hablaban de lo que sucedió. El Señor me dio una palabra y eso me hizo estremecer un poco, porque el Señor me dijo: Dios habla, advierte y cumple. Y el Señor ya nos habló y nos advirtió y Él cumple, ¿verdad? Entonces tenemos como que poner atención a lo que Él nos habla en la palabra profética. Nosotros no podemos venir aquí solo a que se nos solucionen nuestros problemas. El mayor problema que tenemos es precisamente, que no hemos roto el yo para ver qué necesitan los demás. Y eso es lo que el Señor está demandando. Amén. Entonces, miren, ¿el peligro de la indiferencia espiritual será serio o no? Es grave. Es grave. ¿Y sabe por qué? Porque nos va a conducir al estancamiento espiritual. No vamos a crecer si nos mantenemos indiferentes, si no hacemos algo, si no estamos activos en lo que Dios quiere que hagamos. Nos vamos a ir estancando, nos vamos a quedar ahí, mire, presos. Nos vamos a alejar de Dios y podemos llenarnos, como les decía, de amargura o de rebelión. Yo no hago eso.
Y el rebelde, dice la palabra, no busca sino el mal. ¿Y qué le va a ser enviado? Mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, ¿de qué nos está advirtiendo el Señor? De ataques fuertes que pueden venir a nuestra vida si nosotros no rompemos el cascarón y salimos de nuestro propio mundito para ver la necesidad de los demás. Amén. Miren, una forma de romper ese mundito es empezar a orar por los que están en necesidad. Ya oro por los hermanos de Venezuela, que qué penas estarán pasando, porque ahorita cerraron supermercados, la gente no sabe ni qué hacer, ni qué va a pasar. Hay que hacerlo. Ah, porque están lejos, ¿qué me importa? No, mis amados, hay hermanos en la fe que están sufriendo. Y si fuéramos nosotros, quisiéramos que otros estuvieran orando por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros deseamos que hagan por nosotros, hagámoslo por otros, y esa es buena siembra. Piense qué es lo que usted anhela. Piense un poquito. Porque miren, es clarísimo que el egoísmo y la pereza espiritual nos tienen agarrados. Y el Señor nos está advirtiendo para que la iglesia avance, amén. Y no me refiero a esta local, me refiero a la iglesia en general, ¿verdad? Fíjense que existe una historia de la indiferencia que llevó a un hombre a la condenación eterna. Y se refiere principalmente a la historia, porque no es parábola, porque hay un nombre. A ver quiénes piensan a qué historia me estoy refiriendo. A la del rico y Lázaro. Y vamos a ver los elementos claves en esta historia. El rico, él vive en la opulencia, dice la palabra, que hace banquetes con esplendidez. ¿Se imagina lo que es hacer un banquete con esplendidez? Es fijarse hasta en el último detalle, que estén las flores, que estén los platos, que estén los mejores cubiertos, que la mesa esté bien puesta, que la comida, que todo esté excelente. Eso es hacer un banquete con esplendidez, que el mantel esté nítido, ¿verdad? O sea que el hombre tenía que haber sido detallista. Pero tenía un problema. También tenemos el personaje de Lázaro. Lázaro era un mendigo que dice que estaba cubierto de llagas, que hasta los perros llegaban a lamerle las llagas. Era un mal espectáculo para los invitados del rico. Pero él no estaba ahí por casualidad. Dios estaba viendo si en algún momento se fijaba en Lázaro para darle una ayudita, porque obviamente el hombre tenía todos los bienes, ¿verdad? Y entonces Jesús empieza y fíjense que este pasaje de Lucas es una cátedra sobre lo que pasa cuando uno se muere en esta tierra, ¿verdad? Porque ahí enseña Jesús que los ángeles vienen. Enseña que los que no están con el Señor simplemente son sepultados. Enseña también, si usted se da cuenta, que en la otra dimensión hay sentimientos, hay sentidos, ¿verdad? Porque dice que Lázaro, vinieron los ángeles, dice, y se lo llevaron. Y el rico fue sepultado. Pero vamos a ver aquí que el rico no fue sepultado por rico, sino por indiferente. Porque miren pues, el rico, hay una conversación en el más allá. Dice que el rico estaba ¿cómo? En tormento. Y a él se le olvidó que ahí ya no mandaba, ¿verdad? Porque encima todo viene y le dice a Abraham, padre Abraham, ordénale a Lázaro que me venga a traer un poco de agua, porque me estoy muriendo de sed en este tormento. Entonces sentía sed, podía hablar, se puede hablar, ¿verdad? Razonar, tenía memoria, se acordaba quién era Lázaro, o sea que sí lo conocía,
sabía cómo se llamaba, pero nunca lo ayudó. Hasta le ha de haber dicho, ay, quiten ese Lázaro de aquí, qué mal aspecto, ¿verdad? Entonces aquí vemos un mensaje, que no es la riqueza, sino la indiferencia. El pecado del rico no era ser rico, sino que era su incapacidad de ver y de ayudar al que estaba postrado en gran necesidad. Solo piense, yo me puse a pensar, ¿cómo actuaría yo si en cada reunión que voy a tener estuviera un llagado ahí, un Lázaro? Se pone a pensar, ay, este que friega, ya le di una vez, pero este ni una vez le habían dado. Y ese era el pecado precisamente del rico, pero era un pecado grave porque le costó la salvación. Se condenó, ¿verdad? Y Jesús hace un llamado a los que lo estaban oyendo y a nosotros también, ¿verdad? A no ser insensibles a las necesidades ajenas, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser compasivos, a tener la misma compasión que tiene el Señor por nosotros en lugar de cerrar el corazón, que eso fue lo que hizo el rico. La indiferencia es un pecado grave si lo vemos como el pecado de nuestros tiempos, que fue advertido por el Señor, que dijo en Mateo 24, no me acuerdo el versículo, pero dice que por haber se ha aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es para este tiempo. Como ha habido tanta maldad, entonces, uy, no, ese hombre a lo mejor entrar se quiere a la casa y se está haciendo el mendigo. ¿Verdad? Pero para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Él no nos va a advertir cuando realmente es un peligro? Él nos va a decir, ¿verdad? Pero nos está haciendo un llamado. En la sintonía con el Señor. En resumen, miren, la historia del rico y Lázaro es una historia por excelencia de la indiferencia y la consecuencia que puede tener, ¿verdad? La falta de compasión, etcétera, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un relato que está en el libro de Abdías. Fíjense que alguien dijo que Abdías es como el vaso del cuerpo humano, que todos sabemos que está ahí, pero no sabemos ni qué hace, ni para qué sirve. Y fíjense que si nosotros leemos ese libro, en resumen, es la indiferencia que tuvo el pueblo esto ya lo vimos. La indiferencia que tuvo el pueblo de Edom hacia los israelitas. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento dirigieron su mensaje al pueblo de Dios. O le hablaban a Judá, le hablaban a Israel, pero era al pueblo de Dios, ¿verdad? Y así vemos que, bueno, con excepción de Jonás, que fue enviado a Nínive, ¿verdad? Pero Abdías fue enviado a hablarle a Edom. A ese pueblo le fueron a hablar. Y Edom es una nación con que la mayoría no están muy familiarizados, pero los edomitas son los descendientes de Esaú. Edom quiere decir rojo. Y de acuerdo a las escrituras, ustedes se recuerdan que Esaú se comió una comida roja, pero él era pelirrojo. Entonces los edomitas eran llamados rojos, los rojos. ¿Quiénes son rojos? Aquí van a brincar los cuentazos, no van a ser indiferentes. Entonces, si ustedes recuerdan la historia de Jacob y Esaú, bueno, todos saben, ¿verdad?, que cómo fue que Jacob adquirió su primogenitura y esto sacó de sus casillas a Esaú cuando se dio cuenta la insensatez que había cometido, ¿verdad?, de vender su primogenitura. Y va con el papá y le dice, pero no queda siquiera una bendición para mí, porque él ya había entregado de su propia voluntad por un plato de lentejas su bendición.
¿verdad? Como muchos han entregado las bendiciones porque la carne les pide algo y ay, la bendición espiritual como no la veo y no la siento, la dejo por un lado. Cuando han caído en adulterios, en fornicaciones, es más fuerte la carne que lo que se pueda estar perdiendo, ¿verdad? Entonces, eso le pasó a Esaú. Pero fíjense que aquí nos damos cuenta que él nunca resolvió ese problema, porque aunque aparentemente se perdonaron, ustedes recuerdan que se abrazaron y lloraron y etcétera, hay gente que lo hace, aparentemente perdona, pero sigue contando a sus descendientes, es que lo que me hicieron, me volvieron, y aquí y allá, y los otros van agarrando fuego, ¿verdad? Van agarrando la cólera. Y aquí vemos que la descendencia de Esaú odiaba a Israel. Los odiaba. ¿Por qué? Porque el otro nunca resolvió la situación de no contar. Y eso es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor de verdad que ponga guarda en nuestra boca. Pero a la gente le encanta ser partícipe de su enojo, de su cólera y de su dolor a sus hijos en primer lugar, a su marido, y todos van agarrando enojo y el otro se contenta, pero los otros siguen enojados. Y una vez me dijo a mí el Señor que nosotros éramos responsables de lo que amargaba a los que nos oían. Y no sabíamos el pecado que se iba a generar en otros el comentario de lo que nos habían hecho. Entonces, por eso es que la murmuración es como un homicidio, ¿verdad? Lo que estamos cometiendo. Es que de verdad, cuando uno quiere entrar en el crecimiento espiritual y en la esfera en donde Dios lo quiere tener, uno se da cuenta que hay muchas cosas que lo han detenido. Pues no había solucionado el problema y el problema trascendió de generación en generación. Y entonces Abdías pronuncia su mensaje contra el pueblo de Edom, porque miren pues, Israel fue tomado cautivo y los edomitas se dieron cuenta. ¿Y qué cree que hicieron? Nada, no hicieron nada. Salieron casi que a ver lo que les estaba pasando, ¿verdad? A los israelitas y se burlaron. Y entonces mire, vamos a ver algunas, no todas, ¿verdad? Obviamente, si no, no nos vamos nunca. Pero vamos a ver Abdías 1, del 1 al 4, del 5 al 7 y el 9. Entonces en el versículo 1, ya vimos que eran los descendientes de Esaú, dice así: hemos escuchado un mensaje del Señor. Un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, reunamos nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. Te reduciré a la mínima expresión entre las naciones, serás objeto de gran desprecio. Mire lo que uno puede estar sembrando y qué es lo que puede llegar a cosechar. Dice: sus enemigos te has dejado engañar por tu propio orgullo, pues vives en una fortaleza rocosa y habitas en lo alto de las montañas. ¿Quién podrá alcanzarnos aquí arriba? Preguntas con jactancia, pero aunque te eleves como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te derribaré, dice el Señor. ¿Quién les había ministrado eso? El enemigo. Si el enemigo estaba en lo alto, subiré a lo alto, decía en su corazón. Mire pues cómo sigue. Sus enemigos los exterminarán por completo. Cada rincón de Edom será registrado y saqueado. Todos los tesoros serán encontrados y robados. Todos tus aliados se volverán contra ti, te ayudarán a expulsar de tu tierra, te prometerán paz mientras conspiran para engañarte y destruirte. ¡Qué terrible castigo y consecuencia! Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te enterarás.
Los guerreros más poderosos de Temán quedarán aterrorizados, y todos los que habitan en los montes de Edom serán aniquilados en la matanza. Fíjese que me puse a investigar qué pasó con los edomitas. Y dice que dejaron de ser pueblo con identidad, ya no fueron los edomitas, quedaron pocos y se mezclaron con los judíos. Y en realidad dejaron de ser los edomitas. Ajá, son cizaña. Ajá. Entonces, Abdías, nada diplomático, él fue directo al grano, ¿verdad? Y le dice a Edom, serán juzgados por sus pecados y Dios los destruirá por completo. Imagínense un mensaje así que terrible, ¿verdad? Un mensaje de juicio, de destrucción. Serán juzgados y los destruirá por completo, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Dios actúa y cumple lo que Él ha dicho, se va a cumplir. Y que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Por eso el Señor dio lineamientos a través de la Escritura, porque cuando uno cumple, y me llama poderosamente la atención, que con solo una cosa que cumplamos, contra eso no hay ley, y ese es el amor. Ahí, si realmente llegamos a desarrollar el amor, todo lo que hagamos va a estar bien, porque está basado en el amor. Pero el amor de Dios, no el amor a nosotros mismos, que estamos ahí queriendo que todo sea en beneficio nuestro, ¿verdad? Entonces, a veces nos sorprenden las cosas que Dios dice que requieren juicio, ¿verdad? Porque Abdías, después de decirle a Edom que serán juzgados, les explica por qué. Y gran parte de eso es algo en lo que posiblemente ni tú ni yo pensamos, ¿verdad? Pero a partir del versículo 10, mire cómo dice. Por la violencia que cometiste contra tus parientes cercanos, porque acuérdense que eran parientes, ¿verdad? En Israel quedarás avergonzado y destruido para siempre. Cuando fueron invadidos te mantuviste distante, negándote a ayudarlos. Los invasores extranjeros se llevaron sus riquezas y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Cuando somos indiferentes somos como enemigos de la persona, ¿verdad? Entonces, Abdías le dice a Edom, eres culpable por lo que le hiciste a Israel. ¿Y qué le habían hecho? Nada, simplemente ser indiferentes, ¿verdad? Entonces, las personas indiferentes no se dan cuenta del sufrimiento que las rodea. El enemigo les venda, los hace que no miren, que no miremos, ¿verdad? La necesidad. Y aquí pensemos en otra historia de Jesús que habló del buen samaritano. Mire, así tal cual esa imagen, así es como el enemigo nos hace. Ay, ni mires, ni mires, ni mires. ¿Para qué? Porque ¿qué se despertaría en nosotros cuando vemos a alguien así? Compasión, ¿verdad? Dolor por lo que están viviendo. Y usted dirá, ay, pero si yo ya di limosna, pero es que eso es siempre. Yo ya ayudé, usted tiene que seguir ayudando. Yo ya serví, tiene que seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque está viviendo. Mientras esté en esta tierra, todo el tiempo tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pensemos en otra historia de indiferencia, y es la del buen samaritano. Dice que y hace énfasis en que pasaron los religiosos, porque pasó un levita. Ay, me imagino, ay, pobrecito, pero me voy, ¿verdad? De ahí el sacerdote, ay, ese ha de haber sido un pecador. Por eso lo golpearon. Saber, esa ya me lo estoy imaginando. Pero a veces queremos justificar nuestra indiferencia con que el otro es culpable. Ah, está así, porque saber qué hizo.
¿verdad? Para estar así, ajá. Pero el samaritano ni lo pensó. Y el Señor hace énfasis en que muchos que ni siquiera son de su pueblo, a veces son más compasivos que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿será o no será pecado la indiferencia? Mire lo que dice Santiago. Si un hermano o una hermana están desprovistos de ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Yo recuerdo que hace tiempo, y yo empezaba en el Evangelio, vino a Cristocentro un hermano de Puerto Rico. Y él contaba precisamente que esos vientos de doctrina de confiese, no recibo, soy próspero, empezaron a querer apagar el amor. Porque entonces era más fácil decirle al hermano, declare victoria, hermano, declare que viene su provisión. Y tal vez con el bolsillo lleno y no decirle, tené para que suplas algo de tu necesidad hoy. ¿Verdad? Porque era como más fácil esas declaratorias. Entonces tenemos que tener cuidado también y discernir lo que pueda estar apagando el amor, ¿verdad? En primera de Juan 3, dice más o menos lo mismo, que ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿de qué hablan Santiago y Juan? De la indiferencia. Entonces es importante que reconozcamos la indiferencia como pecado. ¿Sabe por qué? Porque si usted no reconoce algo como pecado, no tiene de qué arrepentirse. En cambio, si usted dice, he pecado de indiferente, me arrepiento, entonces sí es perdonado y le va a ser quitado ese pecado. Otro problema que tiene la indiferencia es que como es pecado, es una puerta abierta que nos lleva a otros pecados, ¿verdad? Nos lleva pues obviamente a la codicia, a la avaricia, nos lleva a muchos otros pecados en los que ni cuenta nos damos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En lugar de quedarnos sentados viendo con indiferencia la necesidad de otros. Y aquí hay algunos consejos. Lo primero, conectarse con el corazón, sentir. Eso se le llama empatía, ¿verdad? Que si yo fuera la que estoy pasando esto, ¿verdad? Interactuar también con la cabeza, pensar en eso. Interactuar con la boca, una palabra de ánimo. Miren, hablar también con valentía. Involucrar nuestras manos y nuestros pies, lo que podamos hacer, hagámoslo, ¿verdad? Involucrarse es lo opuesto a la indiferencia y marca la diferencia porque todo cambia cuando tú te involucras, ¿verdad? Entonces, algo que me dejó de verdad, ahí sí que pensando mucho, es el examen final que el Señor Jesús le va a hacer a cada uno. Y mire cómo dice la Escritura y vamos a irnos viendo este pasaje. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Cómo les dijo? Venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
¿Cuántos han ido a ver a la cárcel cuando saben que tienen un amigo en la cárcel? ¿Quiénes han sentido carga por los enfermos, de ir a buscarlos, a orar por ellos, ¿verdad? Por los que están en necesidad, que no tienen ropa. Y dice, y miren lo que dice aquí, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Eso es terrible. Malditos. ¿De quién? Lea como dice. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En conclusión, cuando somos indiferentes con nuestro prójimo, con el Señor somos indiferentes. Y está en peligro nuestro destino final. Entonces, Dios habla, Dios advierte, pero Dios cumple. Vamos a orar y vamos a pedir que durante toda esta semana el Señor trabaje en nuestro corazón y podamos, en vez de ver qué problema tengo yo, qué problema tienen los que yo vea y los que están a mi alrededor, y cómo puedo yo hacer para agradar a Dios y ayudar. ¿Quiénes están dispuestos a cambiar su manera de pensar? Salir de su cascarón. Vamos a orar. Padre, gracias, porque estamos iniciando un nuevo año y tú quieres, mi Dios, que lo iniciemos con bendición. Tú estás advirtiéndonos, Señor, el peligro en que estamos si seguimos siendo indiferentes. Y tú nos lo dijiste. Nadie nos lo dijo, Señor, sino tu palabra. Tú nos hablaste que tu iglesia ha caído en el pecado de la indiferencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a romper esa coraza que el enemigo ha puesto, Señor, para que no nos enfoquemos en los demás. Señor, que podamos sentir la necesidad de clamar por otros, de orar por otros, Señor, de soltar nuestros propios problemas e involucrarnos en todo aquello que sea de ayuda para otros. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos la dirección de tu Espíritu y que tú arranques, si lo traemos por heredad, Señor, por herencia genética, arráncala. Te damos el permiso, Señor, de arrancar toda iniquidad que nos aleja de ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, la ayuda celestial, que venga tu reino para que hagamos tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, como es hecha, Señor, en el cielo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que este ciclo que se abre con este primer servicio del año sea con bendición, Señor, y que podamos obedecer a lo que tú mandaste este día, Señor, soltando toda vieja rencilla, todo viejo argumento, todo lo que no beneficia a mis hermanos, sino me beneficia a mí, Señor. Suelte todo enojo. Si usted tiene a alguien a quien no le habla, pídale al Señor que le dé la oportunidad de hacerlo, de hablarle. El Señor ya hizo todo para que seamos salvos. Pídale al Señor que pueda cambiar su actitud, que podamos iniciar este nuevo ciclo con gran bendición.
Gracias, Señor, porque tú has hablado por los profetas que vienen tiempos difíciles, que el enemigo se ha enfocado en los niños y tú nos permitiste que cerráramos el ciclo del año pasado orando por los niños. Pero sabemos también, Señor, que hay nuevas cosas que tú quieres hacer, mi Dios. Tú quieres que nosotros estemos involucrados en todo aquello que tú quieras que hagamos. Hoy nos ponemos a tu disposición. Dígale al Señor: yo dispongo mi vida para servirte, Señor. Yo renuncio a toda comodidad en beneficio de tu obra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El Señor me está poniendo que todos los que tengan nuevos proyectos, todos los que van a iniciar, los que están en una carrera van a iniciar un nuevo ciclo, los niños que van a iniciar un nuevo grado, los que es primera vez que van a ir, pasen al frente, vamos a ungirlos. Si tienen nuevos proyectos, si quieren nuevos negocios, si quiere iniciar un ciclo con gran bendición, pase al frente, vamos a ungirlos y a pedir al Señor que todo sea nuevo, como nuevo es el año, que todo sea nuevo en sus vidas. Y tal vez traen a los niñitos después de que oremos por los adultos, porque si los traen ahorita, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, creyendo, Padre, que tú haces nuevas todas las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas, Señor, y las cosas viejas pasaron. Y yo vengo ungiendo a mis hermanos para que todo lo que van a iniciar, lo inicien con bendición. En el nombre poderoso de Jesús, venimos poniendo señal para que todo lo que emprendan y todo lo que hagan sea bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos todos poner por obra lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, todo nuevo proyecto sea bendito. En el nombre de Jesús. Los que ya fueron ungidos, por favor, regresen a su lugar para que los que faltan puedan pasar acá al frente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, tu presencia en medio de nosotros todo el tiempo, Señor. Que podamos ver con tus ojos y sentir con tu corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora sí, que vengan los niños. Y los vamos a enviar con bendición a ese nuevo grado, a esa nueva etapa de su vida de estudios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Te bendigo, que el Señor bendiga tu mente y todo lo que hagas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que todo lo nuevo que viene para ustedes sea con bendición. Bendecimos, bendiga, póngase de pie, bendiga a sus hijos, aunque no estén aquí, bendiga a su cónyuge, bendiga a sus empresas, bendiga todo lo que en este año va a empezar, así como empieza el nuevo año, que empiece con bendición absolutamente
todo lo que emprendamos. Bendiga sus negocios, bendiga sus jefes, bendiga la empresa que le dio trabajo, bendiga la empresa que Dios le dio. En el nombre de Jesús declaramos bendición para todo lo nuevo, para todo lo que se va a emprender. Abra su boca y declárelo. Declárelo, no espere que solo nosotros lo hagamos. Usted declare bendición sobre todo lo nuevo que viene. Yo vengo a bendecir todo lo nuevo que viene, todos los eventos que se van a realizar en esta iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, las personas nuevas que van a venir, las nuevas revelaciones, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada uno de los servicios que se van a realizar en esta casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de bendecir, mi Dios, porque para eso fuimos llamados, para bendecir, para hacer bendición y bendecir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor.